Un programón el viernes pasado, comandado acá por el capitán Sebastián, capitán que del manejó trencito. el trencito con toda solvencia, realmente. Lo disfrutamos, los extrañamos por supuesto, pero bueno. Mentira, si nos dijeron que no nos extrañaron nada. Ya nos contará. Menos Sebastián dice que no extrañaron. Sebastián decía que usted se lo vio, que mandaron una foto que estaban en una pulpería ahí de Callastá, acodados los dos, y que no salieron. Meta Drinky, ¿no? Con Marisa y Silvana, Meta Gancia con Fernet. Pero bueno, eso también hace a la ruta de la costa. También. Hace a la ruta de la costa, esas pulperías, esos lugares lindos que vamos a ir detectando. Sin lugar a duda. Porque es una ruta que tiene mucho para contar. Y eso es muy bueno, que ustedes hayan ido al lugar a escuchar, digamos. Sí, a escuchar a la gente, sí. A conocer, y no caer con un plancito ya hecho. Sino que es una ruta que hay que armarla desde los lugares, desde cada lugar. Sí, ellos saben mejor que nada cuáles son los lugares y cuáles son las cosas. Cuáles son sus historias, cuáles son sus personajes, cuál es su situación, las necesidades. Y bueno. Eso sí, el presidente comunal Carlos Kaumann dijo, si van a hablar de historia, qué sé yo, hablen con mi padre. Dijo, bueno, medio que como que ya planteó y le digo, para ir entrando, le hicimos caso, porque ayer estuvimos con Carlos Kaumann y con su padre. Estuvimos en la presentación de un libro en la Junta Histórica que funciona en la Casa de los Aldaos, que seguramente hay que conocerla. Es una casa que está en Monseñor Saspe y casi 9 de julio. Monseñor Saspe, no sé si se ubica allá, es una cuadra antes de General López. Sí, me ubico. Y está la Casa de los Aldaos. Viera cómo la han arreglado. Casa de los Aldaos. Es una casa histórica, tipo como la Casa del Brigadier, que se desmoronó hace poco por no hacerle los cuidados necesarios, pero son las casas más históricas, más o menos como el convento de San Francisco, para darle una idea. Tiene ese tipo de construcción, digamos, con techos de madera, bueno, unas aberturas muy parecidas al convento. Así que tuve y les manda saludos, Carlitos Kaumann y su padre. Ayer a las 19 horas presentaron el libro El Conde de Tessier, que es la cuarta edición de la famosa historia del Conde de Tessier, que básicamente es un conde francés que fueron los primeros fundadores de Callastá, de la refundación de Callastá, con los Gaspós y demás, y que Jorge Álvarez lo filmó ahí en la estancia Santa Catalina y filmó esta historia con la actuación de Carlos Kaumann. Así que están queriendo hacer una película nueva, así que le aviso con tiempo para que se comunique con Jorge. Usted seguramente va a ser este actor. Y sí, me encantaría. Jorge, ya tuvimos la experiencia con Carlito, con Florian Pau, que realmente ahí me tocó hacer el personaje del padre Burgues. Pero lo lindo que fue la presentación del libro, la cantidad de gente que había, chicos jóvenes, y interesados por la historia, la cantidad de jóvenes que hay estudiando historia y que están interesados por las historias nuestras, es impresionante. Y ayer, bueno, fue testimonio, estaba completo, y bueno, quedamos en hablar, bueno, me dijo que ustedes estaban en contacto con él ya con el tema de la ruta, y bueno, que está muy interesado, digamos, en trabajar con eso. Así que la historia esta del Conde de Tessier, que sucintamente es un conde, digamos, que llegó a San Carlos y después, entre una pelea, digamos, se vino para la zona de Callastá y tenía por una adivinanza, digamos, que una divina le había presagiado una muerte prematura. Básicamente la historia de un crimen, por eso es muy interesante el libro. El tesoro también. Había un tesoro. Todavía no se encontró. Exacto, que la búsqueda del tesoro, guarda con eso que Yo tengo mi amiga que vive pegadito ahí, tiene una casa preciosa de fin de semana y está bien pegado a la casa del conde. A la casa del conde. Y habían encontrado, cuando hizo el jardín, cucharitas de la época colonial. Exactamente. Impresionante. Y debe estar ahí, por ahí, debe haber. Bueno, y esta... ¿Es verdad o un mito eso? No, es verdad, porque indudablemente en aquella época no había bancos, no había indudablemente dónde guardar, digamos, el dinero. Entonces, ¿qué mejor? ¿Qué se le hubiera ocurrido? Enterrarlo. Sí. Cuente la historia de cuando muere, porque es muy linda. No, bueno, eso es es muy linda, claro, pero la historia, digamos... Es una historia trágica. Que la tenemos y no sabemos vender nuestra historia. Por eso, es una historia muy linda, porque es un policial y también... asesinan a 4 niñas, digamos. Terrible. Es muy fuerte y está en el archivo, bueno, y en la historia del penal, digamos, de la provincia de Santa Fe. Pero fundamentalmente a él le habían predicado, le habían adivinado una divina
capitana le había dicho que él, un año antes de la muerte del rey, que no iba a ser rey, iba a ser muerto en un país lejano por su propia espada y en su propia casa. Eso que era medio como una poesía, un verso, digamos, porque así hablaban en aquella época, y uno no lo podía decir, salvo que uno se enteraba después de pasado el hecho. Bueno, ocurrió. Entonces fueron asesinando a 7 condes que estaban en Francia, en Bélgica, en determinados lugares, porque eran los Borbones, imagínense la Revolución de Francia, el 14 de julio de 1789, están para ubicarnos históricamente, y entonces, bueno, había una reacción muy grande contra la monarquía, y aparece lo que se llama la República, digamos. Justamente para felicitarlo. Sino que, bueno, y esta predicción, este conde que se viene a Argentina pensando, digamos, de escapar de estas situaciones, termina, digamos, ocurre, digamos, estos presagios de esta divina, y en una noche de tormenta, como fue anoche, él pertenecía a una orden mendicante, es decir, que dan asilo y comida a los transeúntes, digamos, a los que pasan, a los viajantes. Bueno, en una noche de tormenta le piden asilo y bueno, él lo invita a comer a su propio asesino, digamos. Esa es un poco la historia, y es mucho más cruenta porque el conde de Tessier era un tipo que básicamente recibía a mucha gente, y había más de 10 hijos, no eran propios sino de amigos de él, que él los hospedaba en su casa, y 4 niñas fueron cruelmente asesinadas. Y está, bueno, todo el mito del tesoro, y bueno, toda la historia tiene todos los condimentos de una película realmente, y por eso Jorge, un cineasta como él, no se le escapó esa historia, y bueno, la contó también. ¿Y la que está por hacer ahora, cuál es la película? ¿Le comentó algo? No, todavía no he hablado con Jorge, pero bueno, él tiene tantas ideas en la cabeza, y hay tantas historias para contar que seguramente la vamos. Le cuento que se está comunicando con nosotros, le manda saludos a usted, por ejemplo, Mines Perrusi, nuestra tarotista, y nos manda un abrazo muy fuerte. Dice: ese libro que comenta Miguel sirve de base para encontrar los personajes que serán parte del tarot del litoral. Así que se viene el tarot del litoral. Se viene. Se llama el tarot de la ruta de la costa. Sí, bueno, porque estamos transitando, así que seguramente. ¿En el proyecto también? El conde sí se va. Bueno, Mines le mandamos. El conde también tiene una bruja, dice. Sí, hay una divina. Ella, cuando habla de bruja, porque a divinas. Y esto, ella que estuvo en México me contaba, allá las tarotistas, digamos, son como adivinas y están en la calle tirando el tarot. Qué lindo. Así que son personajes, digamos, que están ubicados en distintos lindo, lugares. Que en el Boulevard estuviese Mines con sus tarotistas. Y bueno, y Mines tiene una idea que vino realmente, es aparte de haber pionera, organizado ese congreso que fue multitudinario, es una entusiasta y es una gestora cultural. Totalmente. En este sentido, ella todavía no lo asume, pero indudablemente está aportando mucho, porque ya entra, digamos, a conjugar el tarot, digamos, que es un lenguaje simbólico, y ella lo maneja muy bien, con cuestiones culturales. Y ya enseguida, cuando le contamos esto de la ruta de la costa, ya se prendió como para hacer el tarot del litoral o el tarot de la ruta de la costa y del arte y los oficios, porque básicamente imagínense que nosotros tenemos ahí una historia muy linda para contar, que es este tránsito de Callastá, de la refundación de Callastá, la avenida acá al emplazamiento actual, el puente. Ella, por ejemplo, hay una carta donde hay una calecita donde uno está arriba y abajo, y fundamentalmente tiene que ver con eso. Santa Fe, nos hemos inundado y nos han pasado cosas históricas y nos volvimos a inundar nuevamente. Los puentes, la historia de los puentes. Exacto. Las islas, hay tantas cosas. Y hay muchos personajes para contar. Sí. Entonces uno puede ir. Aparicio Garay tenemos también. Bueno, exactamente. ¿Usted lo conoce, Aparicio Garay? ¿Conoce la historia de Aparicio? Me gustaría que... Yo la voy a traer, porque es un hombre que vivía en la isla y comía niños. Y es real, porque está en el diario Litoral cuando la policía lo apresa. Es un caso de antropofagia. Y lo tenemos en el museo, todas esas historias. Allá en Helvecia, porque creo que en la isla al frente del Helvecia es donde lo hagamos. Y les traigo, me comprometo a traer un reportaje que le hice a un hombre en Callastá,
que me contó la historia él de Aparicio Garay, porque era de la época de él cuando lo apresaron. Y hay un documental muy lindo que también está filmado con la vida de él, y bueno, son los casos de antropofagia que después Saer lo retoma, en el Entenado, digamos, uno de los libros para no perdérselo, y donde habla un poco de los casos de antropofagia que eran culturalmente, era sí, así, sí. era común. Pero bueno, lo de Mines, ya le digo, esto del tarot se viene con todo y bueno, realmente se le va a dar un contenido cultural, y yo los iba a invitar hoy, dentro de un rato, era para salir a Rosario, porque su hija está presentando un documental en Rosario, que la idea era, porque me he enterado que ustedes ya tienen el equipo audiovisual que están filmando eventos y demás, y bueno, indudablemente el tema cultural es también un lugar para poder ir a filmar cosas, para poder después mostrarla, y de alguna manera hay cosas que son para no perdérsela, y bueno, por ejemplo como esto de Rosario, la idea era ir, después se nos complicó, pero bueno, ella está yendo a la presentación que se hace en Rosario de una performance, una lectura y un audiovisual. La audiovisual está hecha por su hija, que es una gran cineasta que trabaja con Sebastián Villarrojas, es un talentoso dramaturgo y actor, director rosarino, hermano de Adrián Villarrojas, que algún día es un artista plástico muy importante, que dicen que es el Messi del arte. Yo me acuerdo un día hablando con Marquitos López, con nuestro amigo, me dice, no, Adrián Villarrojas está en las ligas mayores, y nosotros sabemos del talento, y en este caso de la humildad de Marcos, reconociendo, digamos, el talento de este chico, que ya a los 23, 24 años estaba exponiendo en Venecia, en la Bienal de Venecia, que es la meca del arte, de lo que es el arte plástico, estaba este muchacho exponiendo ahí. Y bueno, Cindy Beltramone, digamos, es la hija de Mines Pernussi, y es una talentosa realizadora audiovisual, y bueno, están haciendo, mostrando esta performance, que es una mezcla de audiovisual, instalación, lectura de poemas, música, bueno, lleno de sorpresa. Hoy se utiliza mucho ese tipo de actividad, donde hay distintos lenguajes, distintas maneras de expresar la cultura, y tienen una idea muy potente. Bueno, esto se llama la flecha de la nostalgia, que ya en el mismo nombre, ¿no? la flecha de la nostalgia, porque ya es contradictorio en el nombre, ¿no? La flecha apuntando en una dirección para adelante, y la nostalgia, que uno dice es lo que viene atrás, ¿no? Todos nuestros recuerdos, nuestros extrañamientos. Y bueno, la poesía tiene eso, que en una palabra es como que te da un golpe, ¿no? Te dice un montón de cosas, y ellos parten de una idea. No sé si usted sabe, Pedro y Marisa, que cuando uno marca el 113, ¿qué es lo que pasa? ¿Saben? No. Cuando uno marca el 113, Sebastián, ¿usted tampoco? No, yo no sé qué pasa. Cuando uno marca, es la hora oficial. Bueno, sí, bueno, le da la hora. Le da la hora. Yo pensé que para alguna otra cosa rara. No, es eso, la hora oficial. Y estos chicos dicen, ¿qué pasaría, dice, en este caso que hay una voz humana que te atiende y te da la hora, si un día por un momento una de esas voces tartamudeara? ¿Se alteraría la realidad? ¿Cuál es el poder real de las palabras? ¿Y el de los números? ¿Los poemas tienen relojes y los relojes tienen poemas? Bueno, a partir de estas simples preguntas empiezan ellos a elaborar poesía y relatos, y esta chica hace un audiovisual. Y bueno, la idea es que los podamos traer a Santa Fe en algún momento, que podamos de alguna manera ayudarlos a producir este espectáculo. Y bueno, la idea hubiera sido, digamos, ir a filmar este registro, que va a ser hoy a las 7 de la tarde en Rosario, y está coordinado también con gente. Hay un libro que se va a editar, que lo ha editado una editora francesa, Claire Alouche, y después están Nicolás Bacal, que es un artista visual, Cindy Beltramone, que ya la nombramos, que es la realizadora audiovisual, Rocío Muñoz Vergara, que es poeta, Carla Sacani, directora y dramaturga, Adrián Villarrojas, artista visual, Federico Rivas, músico, y Sebastián Villarrojas, que es el autor de esta propuesta. Esto va a estar en el Club Editorial Río Paraná, hoy viernes 11 de agosto a las 19:30 horas. Así que para los que estén escuchando o viendo por Rosario, no dejen de estar, porque va a ser realmente para compartir, digamos,
una velada distinta, que no es muy común, digamos, que haya este tipo de actividades, digamos. En Santa Fe a veces están faltando. Hay algunas, pero que se junten los lenguajes y se potencian, digamos, porque hacen a la expresividad, digamos, juntar, digamos, lo audiovisual, la poesía, la música, el relato, la actuación, la dramaturgia, digamos, y eso habla también del trabajo en equipo, ¿no? A veces los artistas, cada uno está en su búnker haciendo y no se juntan, a veces... Pero ahora se están juntando. Veo que en cantante se ha dado mucho de que canta uno con otro, sobre todo en el tema reggaetón, veo que canta un cantante a lo mejor que canta melódico con otro, y van armando fíjate que cosas. Magalí, esta chica de acá que es de folclore, estuvo con Rata Blanca, o sea, claro, se hace se hacen fusiones para fortalecer, potenciar, exactamente. Son cuestiones expresivas y realmente, bueno, son todos chicos jóvenes que realmente están haciendo su camino. Algunos ya tienen una trayectoria demasiado larga, como en el caso de Adrián, pero los otros muchas veces no los conocemos. Trabajan en su zona, en Rosario, o a veces van a Buenos Aires, y Santa Fe a veces no los podemos ver. Entonces, en este caso, Mines está viajando para allá y bueno, queda pendiente, pero está esta idea de que firme algo Mines, que firme algo Mines con el teléfono, que después esa es un poco lo que le dijimos para poder contar. Hoy está la posibilidad de esto que están haciendo que mientras nosotros contamos podemos ir viendo las imágenes. Exacto, en redes sociales está la posibilidad de que quede ese registro, de que lo podamos difundir y realmente que podamos acompañarlos. Así que hubo mucha actividad, digamos, en estos días con el tema de la presentación del libro, con esto de ir a Rosario, y no me quedé a los bocaditos y a la parte más linda de la presentación del libro, que es el vino y los bocaditos. Porque me tuve que ir a Cineclub a las 8:15 es la función. Pero lo dejamos Cineclub para después del corte. Así y hacemos unos mates, porque estoy notando que nos regaló el mate y no tenemos mate. Ahora seguramente el capitán en estos momentos ya debe estar saliendo corriendo para no sabe cómo, no tiene tiempo. El capitán del trencito. No, el capitán del trencito que vaya enseguida al bar, al vagón del bar, porque todo tren tiene que tener un bar instalado. Ahí ya enseguida pedimos el agua para el mate o la ginebra. O la ginebrita. También puede ser. Vamos a la pausa.